Gracias, Padre, te damos por este día, por este tiempo, Señor, que nos permites estar en este lugar. Gracias, precioso Dios, porque hemos podido adorarte todos juntos, hemos podido glorificarte, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para seguirte dando la gloria desde nuestro corazón, pero ahora, Señor, a la luz de tu palabra. Y queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que nos retes, queremos pedirte que toques nuestro corazón y nos permitas, precioso Dios, conocerte un poco más, ver cómo eres tú, ver cómo es tu carácter, y nosotros, Señor, ser transformados, como dice tu palabra, por tu Santo Espíritu de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Ayúdame, precioso Dios, el día de hoy a mí a poderle dar el sentido correcto y poder juntos meditar tu palabra, Señor, y no estar distraídos o pensando en la comida o lo que vamos a hacer en la tarde, sino enfocados en ti, Señor. Ayúdanos a no perder lo que tú estás hablando a nuestro corazón. Gracias te damos, precioso Dios. Amén. Amén. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Te ha tocado ver una serie donde estás tan atrapado con un personaje o una película y que cuando por algún motivo de la película sacan ese personaje, te dices, ¡no! ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué se fue? ¿No? Bueno, hoy vamos a ver algo así. Todo el desarrollo de Hechos comienza narrando cómo se expande el reino de los cielos aquí en la tierra a través de la iglesia. De hecho, nuestra imagen de ¿cómo se llama? Que ponemos ahí en el YouTube, dice expandiendo su reino. Entonces, Dios quería hacer eso partiendo de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la mayoría de lo que hemos visto de los capítulos, hasta este capítulo 12, ha estado enfocado en los apóstoles, ¿sí? En los apóstoles, particularmente sobre Pedro. ¿Se han dado cuenta? Sobre Pedro. Sin embargo, en el capítulo 8 vimos un personaje que salió a la escena que se llama Saulo, ¿no? Saulo. Y este chico Saulo azota y persigue a la iglesia. Y en el capítulo 9, después de perseguir a la iglesia y corretearla y matar a Esteban, etc., es impactado por Cristo, se le presenta a Cristo en medio del camino y Saulo se estrella con Cristo. Y es transformado y se convierte y es llamado por Cristo para servirle. Y se convierte, ¿no? Pero vemos que a Saulo, así como una masa recién preparada, lo metieron como panecito a hornear durante 12 años. Sí, ya eres salvo, Saulo, ya te convertiste, pero a cocimiento lento por 12 años en su ciudad natal, que era Tarso. Y mientras tanto, mientras eso sucede, Lucas nos sigue escribiendo, y al final del capítulo 9, cuando Saulo lo mandan a su casa, voltea de nuevo a hacer un paréntesis grande de unos 3 capítulos importante de cómo Dios va a seguir usando a Pedro, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca de ofrecerle el evangelio de manera oficial de parte de Dios al mundo que no es judío, porque hasta ese momento solo había judíos creyentes en Jerusalén, en Judea y en Samaria, pero faltaba lo último de la tierra. Y Dios quiere abrir esa puerta, y si ustedes se acuerdan, Dios va a usar a Pedro, porque Jesucristo le dice a Pedro, a ti te voy a dar las llaves, porque iba a ser usado para abrirle el paso a los gentiles al evangelio, ¿no? al mundo no judío, pues. Y en el capítulo 10 y 11, en ese paréntesis sobre Pedro, vemos cómo se abre la puerta del evangelio a los gentiles en ciudades como Cesarea, Jope, Antioquía, ¿sí? Antioquía de Siria, que está así casi hacia arriba, y vimos también cómo Dios lleva a los judíos que ya eran creyentes, que ya eran discípulos, a comprender que Dios no hace acepción de personas, nunca lo ha hecho, no lo hizo en aquel entonces, no lo hace el día de hoy con ninguno de nosotros, aunque nosotros les digamos mundanos a veces, malamente, ¿no? Y Dios, como en su misericordia, es dispuesto
disponible su evangelio para todo aquel que quiere y para todo aquel que cree. Así le digo yo a quienes me han preguntado por venir a Semilla o a cualquier reunión que hemos hecho discipulado: mira, que vengan, el evangelio es para el que quiere y es para el que cree, punto. No vamos a forzar a nadie, no vamos a limitar a nadie. Bienvenido el que quiere y bienvenido el que cree. Así, ¿ok? Entonces, en el capítulo 12, que comenzamos el domingo pasado, empezamos a ver todo un nuevo episodio, ya que se abrió la puerta, Dios usando a Pedro, se abrió esa puerta. Hay un último episodio que pasa con Pedro, ¿no? Y Dios ha llevado a conocer a Pedro, a conocer a Dios, lo ha llevado por un proceso. Hagamos un repaso mental. Desde que Cristo lo rescató, o sea, Dios lo llamó, lo transformó, lo llevó a la verdad, luego fue siendo transformado progresivamente por el Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, ¿no? Y en su amor y misericordia Dios ha ido trabajando con él. Luego es cuando viene el Pentecostés, la primera vez que viene el Espíritu Santo, es usado para predicar por primera vez. Es la primera predicación y se la avienta Pedro, ¿no? Y abre la puerta al evangelio del mundo judío, para todo aquel que quiere, para todo aquel que cree, y para el que andaba de chismoso y le cayó el 20. ¿Sí? Y cuando la iglesia es oficial, es usado por Dios para confirmar el apostolado que la iglesia naciente necesitaba, ¿sí? Pero luego es usado por Dios para abrir el paso a los gentiles, que es lo que ya vimos, ¿no? Y una vez que se abre esa puerta a los gentiles, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, les faltaba abrir esa parte. Y una vez que se abre, déjame ponerlo así: misión cumplida, Pedro. Misión cumplida. ¿Por qué? Porque después de este capítulo que vamos a cerrar el día de hoy, el texto se va a volcar a hablar cómo Dios sigue avanzando y cumpliendo sus propósitos, y se desenfoca totalmente de Pedro. Oye, pero es el apóstol Pedro. Pues sí. Entonces, este es el último capítulo que Hechos va a hablar enfáticamente y centrado en Pedro, para la historia de la iglesia. O sea, sí se menciona Pedro, ahí va a salir en escena, pero va a salir así como que de rebote, ¿no? Lo vamos a ver así como que de espaldas, ¿no? Si estuviéramos viendo un video. Y tú y yo podemos decir: oye, pero no manches, o sea, Pedro, ¿cómo en la flor de su madurez? Oye, su ministerio, ¿qué onda? Sí, y sabes, te voy a decir una cosa: a la luz del propósito de Dios, ya no es relevante. Ya no es relevante. Y ahí está un punto muy duro que ayer me cayó el 20 mientras escribía mis notas, que cuando muchas veces, ¿por qué duro? Porque tú y yo muchas veces queremos seguir destacando, partiendo como el queso, como decimos aquí, ¿no? Y no nos damos cuenta que a la luz de la voluntad de Dios, pues a lo mejor ya no es tan relevante. ¿Y qué va a hacer Pedro sus siguientes años? ¿Nada? ¿Apagarse? No. ¿Qué va a seguir haciendo nuestro querido Pedro? ¿Sabes qué? Seguir siendo hijo de Dios. Y no hay mejor propósito tuyo y mío. De hecho, cualquier cosa que hagamos es una mera encomienda del Señor, pero Él nos ha llamado a ser sus hijos y ser sus discípulos. Y Pedro va a seguir haciendo eso, seguir siendo discípulo, seguir perseverando en la doctrina, en la palabra, en la oración, en la comunión, y eventualmente va a morir. Lo van a martirizar, por cierto, y crucificado de cabeza. Eso va a pasar como unos 15 años más adelante de este punto en el que estamos, pero ya no va a figurar. Y a veces así nos pasa a nosotros. Es que Dios tiene un propósito increíble para ti. Así me decían a mí, ¿no? Tal vez te lo han dicho a ti también. Y ¿sabes qué? Sin duda, es indudable. Dios te quiere usar, Dios quiere hacerte parte de su obra. De hecho, ya eres parte de su obra. Pero aún ese propósito o esa encomienda va a pasar. Tu tarea y mía es no aferrarnos a eso. Porque a veces nos aferramos a un llamado, nos aferramos a un ministerio, pero eso es solamente una función en el cuerpo, ¿sí? No es tu identidad, es una encomienda nada más, ¿sí?
Hoy trabajas para esto, hoy tienes negocio de eso. El cielo y la tierra pasarán, lo único que permanece es su palabra. Entonces se acaba la encomienda específica que el Señor te puso y quizá va a venir otra encomienda específica de Dios para tu vida. Pero ¿y si no viene otra encomienda específica? Tenemos un libro llamado la Biblia que está lleno de encomiendas ya intrínsecas que están escritas, tan solo Hechos 2:42. La oración, la comunión, el partimiento del pan y la doctrina de los apóstoles, que es la escritura. Y tú puedes decir, bueno, sí, claro, no, pues es que pues es obvio, ¿no? Pero ¿qué? ¿Sí? ¿Sabes? A veces vemos tan X, y hablo por mí, no sé si te pasa, pero vemos tan X a veces las encomiendas bíblicas. Es que sí, hay que orar, sí, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, sí, hay que visitar a Doña Lupe y tomarnos un café con ella, o sea, sí, pero ¿por qué nos parece tan X? ¿Sabes por qué? Porque no hay luces, no hay humo, no hay glamour, no, que ochentero me vi. No hay escenario, no hay reflectores sobre ti, no hay aplausos, no hay glorias terrenales, por eso nos parece X, pero estamos aquí para eso. Me acuerdo de una canción de Marcos Vidal que dice, que se llama El Verbo se hizo carne. Mira, déjame leerte, espérame, te quiero leer un poquito de esa letra, me impresionó, porque fíjate lo que dice, me llamó muchísimo la atención. Dice, se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos seres cristianos en olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional, cuanto más alto lleguemos, más vamos a poder conquistar. Y dice, pero qué contradicción, o sea, qué bonito sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel. Qué impresión. Ahí está. Que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe. Y luego el otro verso dice, nos seducen más las luces, el impacto emocional, la respuesta de las masas, el carisma personal, que lo puro y lo verdadero escondido en un rincón. Nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Y dice Marcos, yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran, y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener un amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, que descendió de la luz, que su camino se fue hacia abajo y entregó su juventud. ¡Qué increíble! ¿Por qué es eso? O sea, y en contraste con Pedro, mira, Dios puede levantar a que otros continúen la obra que Él había empezado, lo que sí, ellos lo van a continuar. Y tú y yo podemos decir, no, es que si no fuera por mí no estaríamos aquí. Sí, como ñoc. La verdad es que no, es el Señor, es su obra, es su honor, es su nombre, no el nuestro. Entonces que Dios nos ayude a tener una vista puesta en Cristo, no en una obra, no en un ministerio, sino en lo puro y lo verdadero, haya o no haya luces y show y espectáculo. Ahora, siguiendo con la línea de los personajes, en el capítulo 12 tenemos a Jacobo, eso lo vimos la semana pasada. Jacobo, Pedro, también sale Pedro, está la iglesia que ora fervientemente cuando arrestan y ejecutan a Jacobo y arrestan a Pedro, está la iglesia que oraba, y hay otro personaje ahí que es Herodes, que está yendo totalmente en contra de la iglesia y la obra de Cristo. Y aquí, continuando un poco el hilo de lo que traíamos del domingo pasado, podemos ver un tema importante, es ¿a quién le estamos dando la gloria en todo lo que hacemos? La semana pasada vimos a un Jacobo que fue ejecutado glorificando a Dios mediante su muerte. Sí, fue sorpresiva y rápida, pero glorificando al Señor porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Vemos a Herodes
quien está buscando congraciarse con los judíos para llevarse ¿qué? La gloria. Para quedarse con la gloria. Para puro beneficio de él, para puro beneficio de su corazón, y todavía yendo en contra del cuerpo de Cristo. Ya vimos a Pedro dando la gloria al Señor mediante su encarcelamiento. ¿Se acuerdan? A gusto dormido. Oye, mañana te van a matar. Pero él estaba dormido, glorificando al Señor mediante su encarcelamiento. Y luego vimos que fue rescatado por el ángel, y veremos cómo él continúa en ese camino de darle la gloria al Señor. Vemos a una iglesia también glorificando al Señor, confiando en el Señor, porque sabían que iba a ser rescatado. No lo sabían, y ahorita nos vamos a dar cuenta que tan ni sabían que quizás hasta dudaban, porque la ejecución de Jacobo fue rápida, no hubo de ya lo mataron. ¿Sí? El problema es que con Pedro se atravesó la Pascua y pues lo tuvieron que dejar guardado un rato, ¿no? en la prisión. Y ahí nos quedamos, ¿no? En el versículo 12. Entonces, Pedro es encarcelado, la iglesia está orando fervientemente y Dios manda un ángel, y Pedro es rescatado milagrosamente y pasa por las celdas, las rejas, y se van abriendo, y cuando camina como unas calles más adelante es dejado por el ángel y cae en cuenta de lo que acaba de sucederle. Y lo primero que hace, dice, es: voy a ir a la casa de María, donde yo ya sé que están orando, para hablarles de la respuesta de Dios a sus oraciones, ¿no? Vamos al verso 12. Dice, capítulo 12, verso 12: y habiendo considerado esto, de que estaba rescatado por el ángel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y déjame nomás decirte un comentario: ¿a dónde corres cuando corres con alguien? ¿A dónde corres? ¿Con alguien donde sabes que hay gente orando? ¿Con gente donde haya un enfoque en lo que es importante, o para dónde corres? Mucho cuidado con eso. Y qué interesante también, por otro lado, siendo como María la dueña de esa casa, tener la distinción de saber que tu casa y la mía son así, un lugar seguro a donde se puede encontrar gente orando. ¿Qué sabes? Que cuando llegues a esa casa no te vas a ir de ahí sin que alguien ore por ti, ¿sí? No como otras casas que a veces te dicen: no, ni te pares ahí, es un chismerío. Mira, tú vas a ese lugar, te tomas un café con alguien o platicas con alguien de esa casa, y el día siguiente vas a ver medio Hermosillo. Qué triste, ¿no? Verso 13, seguimos, dice: cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, una chica ahí, ¿no? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Debió de haber varias veces: no, sí, verás, no, ¿cómo va a estar? Pero está encarcelado. Varias veces. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y yo cuando estaba leyendo esto, digo: ¿qué onda con la fe de esta gente? ¿Quién no estaban orando fervientemente para que Dios los rescatara? O sea, ¿qué pasó? ¿Que no tenían fe? ¿O qué pasó? ¿Qué nos estaban pidiendo? Pues continuamos. Dice: y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, o sea, así, ¿no? Les contó cómo el Señor le había rescatado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo. Ah, caray, ¿que no estaba muerto? Pues lo habían matado. Pues no es ese Jacobo, es otro Jacobo. Es el hermano de familia de Jesús. Cuando Jesús estaba en vida, sus hermanos no creían en él. Cuando Jesús resucitó, sus hermanos vinieron a la fe y creyeron. Jacobo es uno de ellos, y es el que escribió el libro de Santiago, que está en tu Biblia, ¿sí? Entonces, a estas alturas, como ese Jacobo ya era una especie de líder, pastor, maestro o algo en la iglesia, y entonces él estaba muy interesado qué pasaba con Pedro. Por eso le dicen: cuenten, háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió Pedro y se fue
a otro lugar, punto. Adiós, salió de la escena para no volver. Hasta aquí, o sea, la Biblia ya no registra a dónde se fue, ni más historias de Pedro. Y cuando vi esto yo dije, rayos, por eso les mencionaba todo lo anterior, porque de repente nos podemos sentir súper wow, pero realmente lo que Dios está haciendo es cumpliendo sus propósitos, no los nuestros. Ahora, enfocándonos en la iglesia que está orando, les decía ahorita, ¿qué onda con la fe de esta gente? Estaban orando quizá, tal vez con una fe pequeñita o casi nula, como un granito de mostaza. ¿O qué? ¿Sabes? Realmente no importa. Porque precisamente Jesús dijo, no tienes que tener una gran fe o una fe mediana, con que tengas así. Y Jesús está siendo sarcásticamente exagerado para marcar un énfasis y decir, el tamaño de la fe no importa, lo que importa es que tengas fe. ¿Sí? Con que sea un grano de mostaza de ese tamaño, pueden moverse montañas. Pueden suceder cosas que para ti son imposibles. ¿Sí? No estamos diciendo que se abra la campana, se debe meter aquí, ¿no? Y quisiera que reflexionáramos un poco de esto, o sea, en cómo oramos y por qué oramos, como esta iglesia. Sabes, tú y yo oramos porque es nuestra forma de responder a lo que Dios nos dice, en primer lugar. Dios nos habla y nosotros respondemos. Emisor, receptor, y luego se invierten los papeles, emisor, receptor. Y hay una comunicación activa, coherente. Dios te habla de manzanas, tú contestas de manzanas. Dios te habla de béisbol, tú contestas de béisbol. Dios te habla de tu trabajo, contestas de tu trabajo, ¿no? Entonces, Dios nos habla por su palabra y nosotros contestamos en oración. Pero también, por otro lado, Dios dice que oremos para que pidamos, para que recibamos. Marcos 11:24. Mira, acompáñame ahí, por favor. Marcos 11:24. Te voy a dar varios versículos en este espacio. Dice Jesucristo, Marcos 11:24. Por tanto, les digo que todo lo que pidieras orando, cree que lo recibirás y les vendrá. En este caso, es la iglesia orando fervientemente, dice el capítulo 12, ¿no? Y deducimos por el contexto de lo que viene pasando, que Lucas escribe en que están orando por la liberación de Pedro. Y yo quiero decirte algo, si Dios dice que pidas para que recibas, Dios se agrada en conceder lo que le pides y concederte todo. Y no debemos dudar de eso. Mira cómo dice ahí en ese versículo. Por tanto, os digo que algunas cosas que pidieras orando, cree que las recibirás y os vendrá. Así dice. ¿Cómo dice? No dice así. Dice, a ver si dice así. Por tanto, les digo que algunas cosas que pidieran orando, creen que las recibirán y os vendrá. Dice todo. Siempre hay una respuesta del Señor. Si la Biblia lo dice, es porque es. ¿Y por qué no viene cuando oro entonces? ¿Por qué no viene? ¿Sabes por qué? Número 1, porque pedimos mal para nuestros propios deleites, dice la Escritura, en Santiago precisamente. ¿Y dónde podemos corregir? ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Sabes dónde? En la oración perseverante. ¿Qué es la oración perseverante? Acompáñame a Mateo 7, por favor. Porque si Dios dice que pidas para que recibas, y que si lo pides creyendo, lo vas a recibir, déjame decirte algo, lo vas a recibir. Entonces, ¿cómo curo, cómo sanamos de pedir mal para nuestros propios deleites? Con oración perseverante, que está en Mateo 7 en adelante. Dice Jesús en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todos esos verbos originalmente están escritos en un presente progresivo, es decir, un presente continuo. Pues pide y sigue pidiendo y vuelve a pedir, busca. O sea, Jesús está siendo enfático: pide, busca, llama,
Una tras otra vez, insiste, porque todo aquel que pide, dice el verso 8, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí viene un contraste para enfatizar todavía más Jesús esto. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Mira, ni los narcos lo hacen. Y eso que se la pasan matando gente. O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes, dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué si Dios es omnipotente no chasquea los dedos y ya? Listo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros al orar de forma perseverante nos alineamos a su voluntad. Al orar es donde realmente reflexionamos lo que estamos pidiendo. Y también reflexionamos en si estamos asumiendo el precio de que Dios conceda lo que le pidas. Es como cuando, que les decía la semana pasada, cuando Juan y Jacobo le dijeron, Señor, me quiero sentar a la derecha y a la izquierda tuyo. Y Jesús dijo, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Ni lo pueden sobrellevar. No, sí podemos. Ándale pues. En la oración es donde asumimos. Es como cuando oramos, Señor, dame una camioneta, y al rato no la tienes ni donde guardarla, no tiene, te preocupa que te la roben, ya ni estás durmiendo bien, andas todo preocupado, luego un día les tienes que cambiar las llantas y ni siquiera tienes para cambiarle las llantas, etc. Es solo un ejemplo. Pero en la oración es donde el Espíritu de Dios alinea nuestra vida y nuestro corazón, y por ende nuestra petición también a veces se modifica, o se transforma, o se alinea a su voluntad. Acompáñame a Romanos 8, verso 26. Dice Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, a veces ni siquiera sabemos cómo nos conviene pedir y qué pedir. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es como orar por cualquier cosa. Así de, Señor, dame un carro, Señor, me quiero casar, o Señor, sáname, sana a mi hijo. Y de repente vemos que Dios no contesta y ya. No, pues ya, no, pues es que oramos y pues no contestó. Oye, espérate, a ver, ¿ya meditaste su palabra? ¿Ya respondiste a lo que Dios te muestra en tu corazón por medio de su palabra? ¿Ya insististe delante del Señor en orar al respecto? ¿Ya derramaste tu corazón al Señor explicando tus motivos? ¿Ya hiciste cuentas de tus intenciones ante el Señor para esa petición? No. Pues si Dios no es un genio de Aladino que le 1, 2, 3, Señor, ¡ping! No. Dios quiere relacionarse contigo y quiere trabajar su buena voluntad en ti y en mí. Al final de cuentas, eso es lo verdaderamente importante. Las cosas de arriba, porque esta vida va a pasar. Y esa camioneta, un día le vas a dar un raspón con el bote de basura cuando andes apurado por sacar el bote de basura. Y vas a decir, híjole, bueno, pues ya ni modo. ¿Me explico? Esta vida es pasajera. Entonces, fíjate esto, la oración nos alinea a su voluntad, y en su voluntad pedimos y Dios concede y contesta. Ahora, acompáñame a Mateo 21, 21. Jesús llegó con hambre a querer comer de una higuera higos y no había, y la maldijo y la secó. Te cuento una anécdota.
Un día había una higuera fea en la casa, nunca daba higos. Y creció, un árbol roñosas las hojas. Entonces yo un día, tienes que entender que era adolescente o joven, así, chamaco. Y entonces yo dije, yo quiero poner a prueba pues eso de la maldición y la bendición. Entonces yo agarré a esta higuera del tronco y le dije, andaba orando en el patio y de corriente, entonces agarré la higuera y le dije, maldita higuera seas, hoy por siempre sécate, púdrete, porque no das frutos y a nadie le interesa que existas. Y eso fue, hace cuenta, el sábado, pues, no sé, en la mañana. Y en la tarde yo voy al grupo de jóvenes. Entonces ya manejaba y cuando llego a la casa y se abre la puerta de la cochera, veo a mi papá con un serrucho así. Y me quedé helado. Se cierra la anécdota. Entonces Jesús está haciendo más o menos algo así. Y en el 21:21 le dice, respondiendo les dijo a los discípulos, fíjate bien lo que les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y mira cómo amarra. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Entonces, Dios va a conceder y va a ser fiel a su palabra. Pero ojo con algo que dice ahí que es con todo lo que dice, lo que pidieres en oración, verso 22, creyendo, o sea, es con fe. En el 21:21 dice que si tuviereis fe, y la fe viene por el oír su palabra. Y cuando tú y yo oímos su palabra, respondemos en oración. Y en esa oración, la fe se fortalece en una paciencia perseverante. ¿Me estoy explicando? No quiero enredarles. Otras palabras, la fe viene por la palabra. La palabra nos lleva a la oración. Y en la oración se fortalece la fe en el Señor, en su persona, en sus palabras. Y esta es la oración perseverante que cura el pedir mal. Porque la Escritura dice que es como un espejo que te va a reflejar. Les he contado a algunos de ustedes que en una ocasión pedía yo ayuda para una familia y el detalle es que nosotros estábamos apoyando a esa familia, pero yo ya estaba cansado de andar en esa rutina de apoyo. Y entonces yo dije, Señor, ya que se arregle esto, que se resuelva esto para que se vayan. Y en ese momento el Espíritu Santo, como vemos en Romanos 8, me dice, ¿quieres que los bendiga para que ellos sean bendecidos o para que tú te quites de tus incomodidades y tus egoísmos? Y me dio una vergüenza. Yo me puse rojo, caliente, sentí las orejas y yo, Señor, no. Literalmente sentí que el Señor me desnudó. Pero es eso, pues, es la palabra que viene a lavar tu vida. Pides, pero piden mal porque pides para tus propios deleites. Ahora, tú puedes decir, oye, Gustavo, pero si yo estoy pidiendo, por ejemplo, cosas más complejas, más difíciles, como estoy pidiendo la sanidad de mi papá porque está muriendo, ¿qué sucede ahí? Mira, déjame decirte algo, no olvidemos que Dios sigue siendo el Dios soberano. Y decíamos la otra vez, y lo reitero otra vez, Él sabe lo que es mejor para nosotros. El rey David enfermó su hijo y ayunó, se encerró, oró. Eso está en los libros de las crónicas y de los reyes y lo puedes leer en la escritura. Oró, no quería comer, estaba toda la corte, la corte real, preocupados porque el rey David se les iba a morir de inanición. Pero el Señor estaba orando, llorando, clamando día tras día, noche tras noche, sin parar, para que Dios sanara a su hijo. Y no lo sanó, falleció. Y todo el mundo en la historia se queda petrificado, que cuando, no, dice, si así está, cuando le digan que se murió, se va a querer quitar la vida. Y se levanta David y dice, listo, me voy a bañar, vamos a comer, a lo que sigue. Entonces, ¿qué
esto está loco, este hombre. Pero ¿sabes qué? En ese proceso de esa oración perseverante, David comprende la consecuencia de sus pecados y es formado en el carácter del Señor. Y dice, Dios ya no pudo salvar, no quiso, no, bueno, perdón, no es que no pudo. Dios respondió no. Entonces yo me levanto y agarro el camino que tengo que agarrar. Jesús, decíamos la semana pasada, oró 3 veces para ser libre de la cruz allí en el Getsemaní. 3 veces oró pidiendo, Señor, pasa de mí esta copa. Y nada, ni siquiera le contestó Dios, no. Simplemente la Escritura registra el silencio del Padre. Y en ese silencio Jesús se levanta, obedece porque comprende. Y ejemplo tenemos en nuestro Maestro. Entonces, en este proceso de orar y orar como Jesús, orar como David, es que nuestro corazón se alinea a su voluntad. Y a veces Dios va a decir simplemente no. Y esa parte de su respuesta, ese no, y el cumplimiento de esa petición, entre comillas, porque puede ser que diga que no, a final de cuentas, después de todo, tenemos toda la esperanza de verle a Él y la mayor ganancia que es estar con Él, con Cristo, y todo aquello que en algún momento nos abrumó, cuando estemos con Él, cuando estemos delante de Él, va a parecer nada. Por eso Pedro decía, para mí el morir es ganancia. Pablo, perdón, decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tengo el mayor galardón. Y qué gran consuelo es esto para nuestra vida. Entonces, volviendo a la respuesta de Dios a esta iglesia, esta respuesta a sus oraciones fervientes debió de haber metido una gran fuerza a la fe en la iglesia de estos creyentes que están ahí en la casa de María, al ver la fidelidad de Dios pese a su casi nula fe, pudiéramos decirlo así. Y yo tengo una pregunta respecto a la oración para ti. ¿Te acuerdas la parábola de la viuda insistente? Jesús puso un ejemplo, una parábola donde dice que una viuda necesitaba algo, iba con el juez y estuvo duro y dale, y el juez le decía no, y duro y dale, hasta que el juez se exaspera y dice, denle lo que quiere a esa mujer. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Quiere decir que Dios quiere que seamos insistentes como esta viuda de manera recurrente? No. Dios no está hablando de eso. Dios está planteando que Él desea, o sea, no está planteando, perdón, que Él desea que lo veamos como un juez a quien le tienes que pedir N cantidad de veces para cumplirte lo que le estás pidiendo. No, lo que Jesús está haciendo es un contraste. Eso es lo que está haciendo. Es un contraste diciendo, si en esta historia el juez, que es malo, muy similar a lo que leímos ahorita, concede cosas por insistencia o hartazgo, ¿cuánto más tu Padre que te ama, porque eres su hijo, su hija, no te dará lo que le pidas? Es un contraste. Dios dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a conceder, y si lo dijo es porque es. O sea, Dios no está jugando, no nos está dorando la píldora, ¿sí? Pero es a través de la oración perseverante que Dios opera en nuestro corazón, contestando nuestras oraciones. ¿Y cuándo va a contestar? Cuando la oración, cuando los deseos, cuando el corazón y tus motivos y los míos están correctos. Y cuando Él en su infinita sabiduría define el tiempo del cumplimiento y la respuesta final que tiene para ti y para mí. Pero de que hay respuesta, la hay, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es la fotografía de una iglesia dando la gloria al Señor, esperando que Dios conteste las oraciones. Perseverante, iglesia, perseverante en la oración, ferviente en la oración. ¿Qué tanto oraban? ¿Lo mismo como robots N veces? No, pues es eso, es alinear el corazón a la voluntad de Dios. Y Dios también es glorificado en el cumplimiento de las palabras de Cristo cuando dijo que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo concede. Él lo concederá. Y entonces ahí está Pedro siendo liberado. Amén. Ahora, vamos a ver a alguien, por último, a quien no dio la gloria a Dios. Verso 18. Luego fue de día
Luego que fue de día, después de que Pedro llegó ahí a la casa, ¿no? Cuando amaneció, hubo no poco alboroto. Qué eufemismo tan tremendo de la Biblia. O sea, hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pero si tú lo tenías aquí, amarrado, cadena con cadena, o sea, ¿cómo? Mas Herodes, dice el 19, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. ¿Qué está pasando? Herodes mata a los guardas en su berrinche de que, pero ¿dónde está Pedro? Si yo puse 4 vigilias de 4 personas, o sea, ¿dónde está? Y los termina matando, además que por ley romana, cuando un guarda se le escapaba, un preso era merecedor de la muerte. Entonces los mata a todos. Mátenlos a todos. Y se va de allí en su berrinche a Cesarea, donde estaba Cornelio, ¿se acuerdan? Ahora, no se explica bíblicamente, y estuve arrastrando un poco la historia universal ahí, por qué la gente de Tiro y Sidón tenían un conflicto con Herodes. Se habían peleado, o sea, se habían disgustado el pueblo y los gobernantes de Tiro y de Sidón con Herodes. Pero hay algo muy importante entender, que dice ahí que dependían eran abastecidos por el del rey, los recursos del rey. Tiro y Sidón dependían, que son ciudades, dependían del abastecimiento de los recursos de agricultura de Judea, ¿sí? Entonces, al parecer hubo un conflicto, y para aliviar las tensiones, porque acuérdense, no sé si se acuerdan, en el capítulo anterior dice que hubo gran hambre, y habían mandado a Bernabé y a Saulo a llevarles una ofrenda a Jerusalén. Entonces, el tema es que para aliviar las tensiones, sobornan los de Tiro y los de Sidón a Blasto, quien es el jefe de las cámaras del rey, y ser jefe de las cámaras es el que le tendía la cama, el que le pasaba las pijamas, o sea, el que anda, anda en los aposentos del rey, ¿sí? Entonces, para conseguir, lo sobornan y dicen, mira, tú que estás ahí cerquita de Herodes, ayúdanos a conseguir el favor de Herodes, para poder garantizar que nos llegue comida y los recursos que necesitamos en Tiro y en Sidón, por favor. Entonces, posiblemente debido a ese acuerdo, hay una especie de tipo banquete político, logra persuadir Blasto a Herodes, y entonces, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y vamos a hacer una audiencia, y que haya un banquete, y no sé qué. Y dice el versículo 21, y un día señalado, que se agendó, pues, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es como aventarse un speech para animar, impulsar. Imagínate, vamos pueblo, unidos somos mejores, qué bueno que estamos arreglando esto, enhorabuena, somos una gran nación, algo así, ¿no? Verso 22. Y el pueblo aclamaba gritando, fíjate esto, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Estaba leyendo unos escritos de Josefo, que dice que este Herodes, en ese punto de la historia, él tenía un traje que era de pura plata, pulidísima. Entonces, cuando él se levanta en esta historia y les empieza a dar el speech, a arengar al pueblo, y que la gente lo empieza a aclamar, es porque en ese momento le dio el resplandor de la luz del día, y con la plata, entonces la gente, o sea, esto es divino, voz de Dios y no de hombre. Y lo que hace Herodes es quedarse con esa gloria, porque aparte, siendo Herodes, siendo de sangre judía, de alguna manera, él no era inconsciente de la soberanía del Dios Altísimo.
Y dice, no dio la gloria a Dios y estiró comido de gusanos. Este historiador dice que es muy probable que le haya dado una ascariosis. Ascariosis es que comes comida contaminada, que tiene huevecillos, y esos nacen en tu intestino y luego te empiezan a invadir. Perforan el intestino, se hace una peritonitis y mueres inmediatamente. Entonces, carcomido desde adentro. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo no atribuimos la gloria a Dios en nuestra vida? Déjame decirlo así, no va a quedar impune, ¿sí? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Dentro de nosotros, al quedarnos con esa gloria, es como si esa gloria después se pudre y nos carcome nuestro ser. Y bueno, ¿y qué es darle la gloria a Dios? Lo que hemos venido viendo, saber que dependemos de Él. Herodes viene viviendo como si Dios no existiera, literal, matando al cuerpo de Cristo, afrentando directamente a Jesucristo, como lo que Jesús le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Señor, no te estoy persiguiendo a ti. Claro que sí, estás persiguiendo mi cuerpo y por ende me estás persiguiendo a mí. Valiéndose de la autoridad puesta por Dios en él, sabiendo que hay un Dios omnipotente en la sangre judía que corre por sus venas, y usar esa autoridad para sus propósitos. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Es buscarlo y orar como esta iglesia de forma perseverante. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Orar pidiendo estar alineados a su voluntad y esperar con Él, en Él, con paciencia y con fe en sus palabras. ¿Qué es darle la gloria al Señor? Orar que al final de cuentas Él es quien tiene la última palabra. Y su voluntad siempre es y será buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. Es vivir para su gloria, vivir sabiendo que sus propósitos son más grandes y mejores que los míos y que no hay mejor manera que buscarlo a Él. Entonces el texto contrasta este final de este capítulo de este Herodes más todos los otros personajes que mencionábamos ahorita, y mira cómo contrasta este quedarse con la gloria de Herodes con los propósitos del Señor. Verso 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y concluye Lucas, y aquí terminamos el día de hoy, concluye Lucas conectando con el personaje que sigue ahora en el plan de expansión de su reino, dejando a Pedro ya atrás. Dice el 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio de haber llevado la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén, dice, volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí se termina el capítulo. Entonces, qué impresionante es y qué bueno es que recordemos esto, vivir para su gloria. Vamos a orar para terminar hoy y vamos a orar para responder al Señor con esto. Vamos a orar para alinearnos a su voluntad. Vamos a orar para darle la gloria a Él. Vamos a orar para rendirnos a Él. Vamos a orar también para perseverar en Él. Si quieres una lista de por qué orar en la semana, te la estoy dando. Vamos a orar para darle las gracias por el tiempo que nos das de servirle como Pedro, aunque un día termine. Vamos a orar para pedir mantenernos como Pedro se mantuvo hasta el día de su muerte, aunque ya no figuremos en la historia narrada. Porque al final de cuentas vivimos para Él, vivimos para su gloria, no para la nuestra. Amén. Vamos a orar, Paz. Precioso Señor, queremos el día de hoy, Señor, venir ante ti